Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá ya me traje los láseres y algunos elementos para chequear la potencia del láser. Así que acá ven el láser seteado en 0,1 watt, 20 milisegundos prendido, 20 milisegundos apagado. Potencia promedio o potencia real 0,05 watts, porque está en la misma cantidad de tiempo prendido y apagado. Y lo primero que vamos a hacer es utilizar la fibra óptica con la punta intercambiable que viene con el equipo. Entonces en este caso vamos a utilizarlo y ustedes van viendo cómo va subiendo y bajando. Sube y baja, pero nunca llega a 100, que es lo que tendría que llegar. Llega a 64, 56, 70 alguna que otra vez, 35. En ningún momento llega exactamente a los 100 miliwatts con las puntas intercambiables, lo que hablábamos la otra vez de cómo se va restando la energía. Así que en este caso podemos decir que aproximadamente pierde un 30% de energía el uso de estas puntas intercambiables de lo que dice el aparato. El láser me está diciendo 100 miliwatts y el láser me está entregando 70 miliwatts máximo. Bien, y ahora entonces probamos la fibra continua, que no tiene puntas intercambiables, y vamos a ver qué resultado nos da. Fíjense cómo supera ampliamente los 100 miliwatts, a veces llega a picos de 150 y pico, 140 y pico, volviendo a cero, siempre vuelve a cero porque está en modo pulsado, pero fíjense la gran diferencia, el doble. Entonces esto es importante saberlo porque es todo lo que nos resta ese conector extra que tiene y aparte la calidad de la fibra que va transportando la energía láser, desde que sale del equipo hasta que llega a la punta de la pieza de mano. Bien, lo que tenemos acá ahora es un termómetro digital que mide la temperatura. En este caso está marcando 21 grados temperatura ambiente. Obviamente estoy en casa, bajo techo, calefaccionado. Y por eso marca esa temperatura. Lo que tiene este termómetro es una termocupla, que es esto que vemos acá en la puntita, que se ve un poquito fuera de foco. A ver, ahí lo vamos a hacer foco. Esta termocupla lo que hace es medir el calor exactamente en ese punto. Entonces, fíjense cuando ustedes ponen el láser en forma pulsada, en este caso estamos con la fibra que menos potencia genera, la fibra con la punta intercambiable. Entonces, si ustedes fijan la vista en el termómetro, van viendo que la temperatura va aumentando, pero es una cosa controlada. No es una temperatura que se vaya en extremo. El problema en esto no es la temperatura, sino lo que perdemos de energía. Después vamos a ver con la otra fibra si en los mismos parámetros se escapa mucho más de la temperatura o se mantiene en los mismos valores. Que en este caso 46 grados. 47, bueno, ahí, 47, 48 grados. Si lo dejamos ahí ya se estabiliza. 48, 49, por ahí está más o menos. Muy bien. El hecho de que el láser transmita más energía, con lo que debemos tener cuidado es con el aumento de la temperatura. Entonces fíjense, el mismo seteo, 0,1 watt, 20 milisegundos apagado. Al aplicarle temperatura, comienza a aumentar esa temperatura. Lo hace quizás hasta un poco más rápido de lo que lo hacía el otro, pero no demasiado. Fíjense que más o menos se mantiene alrededor de los 40, 41 grados, sube algún grado más, pero ahí ya se estabiliza aproximadamente en esa temperatura, que es la temperatura de la termocupla.
acá no tenemos la temperatura del tejido. Muy bien, vamos a ver ahora una potencia quirúrgica que pueden ser 2,5 watts con la fibra intercambiable, que ya habíamos probado que le saca más o menos la mitad de potencia de lo que figura ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, en display figura 2,5 watts, sin embargo vamos a ir viendo la temperatura, que es lo que ocurre. Acá por supuesto va a aumentar la temperatura, va a ir subiendo porque estoy a potencias mayores, ¿no es cierto? Y más o menos se tendría que ubicar alrededor de los 200 grados, grado más, grado menos, por ahí anda. En 220 y pico de grados, ahí ya se empieza a estabilizar, 230, 233, y más o menos se estabiliza. Por supuesto que nosotros no nos mantenemos siempre en un mismo punto, ¿no es cierto? Pero siempre calculamos que alrededor de los 200 grados es la temperatura máxima que podría llegar. Quiere decir que esta fibra está entregando poca energía, pocos watts, pero la temperatura igual es alta, porque está superando los 200 grados, 242. Bien, y ahora finalmente vamos a probar con la fibra continua que no tiene punta intercambiable y vamos a probar el aumento de temperatura a 2,5 watts, 20 milisegundos prendido, 20 milisegundos apagado, es decir, los mismos valores, los mismos parámetros que recién veíamos con la fibra intercambiable, con las puntas intercambiables. Habíamos visto el aumento de temperatura y vamos a mirar el aumento de temperatura con esta otra punta. Vemos que también aumenta la temperatura. En el caso anterior habíamos llegado a 242 grados, donde se había estabilizado. Y en este caso vamos por 137, 138. ...157, 160... Bueno, por ahí andamos, por ahí se empieza a estabilizar alrededor de los 150 grados. ¿Qué quiere decir? Que esta fibra es mucho mejor conductora de la energía, pero también es mucho más efectiva para controlar el calor. Entonces eso también es importante, porque yo le estoy entregando menos calor al tejido y el doble de energía. Así que esas son dos diferencias importantes que podemos sacar en claro de estas mediciones que vamos haciendo entre una fibra y la otra. Fíjense cómo cambia y qué difícil es querer establecer protocolos, estableciendo la potencia que dice el equipo, porque simplemente cambiando la fibra me cambia absolutamente todo. Entonces, y también importante poder tener fibras con las cuales podamos aprovechar al máximo la potencia del equipo. A veces no es necesario cambiar de equipo, sino a veces es necesario cambiar de fibra. Así que bueno, un poco para mostrarles esta experiencia que la vimos en la teoría y bueno, lo demostramos con un experimento práctico. Bien, finalmente vamos a usar la fibra óptica continua para asegurarnos que la energía que le llega al lector de la potencia es la que dice el equipo. Y fijémonos lo que ocurre cuando tomamos contacto con el chequeador de potencia y lo que ocurre cuando nos alejamos. ¿Se acuerdan de la ley del cuadrado de la distancia? Esto es que la energía láser era muy lábil a la distancia. La superficie aumenta, pero la potencia disminuía drásticamente. Entonces, fíjense, ahí vamos teniendo arriba de 100 de vuelta cuando tenemos contacto, pero fíjense cuando nos alejamos, apenas nos alejamos un poquito, cómo cambia. Y si nos alejamos más todavía, apenas llega a 10 o a 15. Sin embargo, a medida que nos acercamos, va aumentando. Siempre tiende a volver a cero porque está en forma pulsada. Eso es importante, usarlo siempre en forma pulsada. Entonces fíjense lo lábil que es a la distancia, cómo baja la potencia en función
de la distancia. Cambia realmente, es bien importante el cambio apenas nos separamos de los tejidos. Por eso es muy importante saber la distancia exacta. En las cuentas que ustedes tienen, en los cálculos de dosaje, una variable importante es la distancia. Entonces, alejarse o acercarse cambia mucho, ya sea para láser de baja intensidad, ya sea para láser de alta potencia.